Bueno, incorporémonos. Un aviso corto. Hoy hacen el corto, valga la redundancia, el examen. Este día, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, el día siguiente. Tienen 12 horas. Para mí que es un tiempo más que suficiente para los que trabajan y para los que tienen actividades que les chocan. Bien. Bueno, quiero reiterar que fueron muy fructíferas las impresiones, las ideas que se dijeron en la reunión anterior. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema y con una introducción. ¿Sí? Estas ideas fundantes se plantean a 2 años de haber aparecido el problema mundial e inmediatamente nacional de la pandemia COVID-19, afectando de raíz a todos los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña y que el nivel económico viene a constituirse en el más revelador de las condiciones de desigualdad, exclusión y marginación en que la sociedad salvadoreña vive y convive, así como del punto de inflexión que ha significado y del que se ha venido hablando en otras oportunidades. Es necesario destacar que comulgamos con el criterio de que el problema no se puede tratar bajo el enfoque del dilema, cuidar la salud o cuidar la economía. Ambos objetivos pueden estar relacionados muy estrechamente y por lo tanto hay que potenciar las soluciones y opciones viables desde la ciencia y la técnica. Aquí estamos aclarando de que no podemos caer en reduccionismo. O la economía o la salud. Ese quizás es una posición de blanco y negro y reduccionista. Entonces, el análisis pertinente entonces es que ambos objetivos tienen que ser relacionados muy estrechamente. Y de ahí que la ciencia, la técnica, la tecnología tienen que hacer todo lo humanamente posible, o sea, tener creatividad y tener imaginación en ese sentido. De ahí que podemos hacer una aclaración necesaria, que no se pretende dar recetas de solución específicamente desde la sociología a la problemática, sino en identificar los puntos neurálgicos o transversales por lo que la crisis sociosanitaria COVID-19 ha incidido en lo económico y sus dimensiones formal e informal, para retomar los elementos constitutivos que nos permitan tener una lectura propicia para el análisis de la realidad histórico-social salvadoreña, obedeciendo a un principio metodológico y teórico necesario, el de la interdisciplinariedad. O sea que en un sentido enriquecedor, diverso y plural, desde la sociología en conjunción con otras ciencias que también tratan el problema de la economía y la pandemia COVID-19. Consensuar propuestas de solución y opciones viables frente a una realidad adversa. Aquí nosotros estamos de nuevo retomando un principio, que es de la interdisciplinariedad. Este es otro principio que también destacamos en el tema anterior. Vean que estos temas están concatenados, ¿sí? Concatenados, y tienen una relación por disciplinariedad, pero también por interdisciplinariedad. Que ya dijimos que aquí nos vamos a referir a la interdisciplinariedad. Resulta que también aquí la economía la estamos usando en un sentido interdisciplinario. Claro, junto con la sociología y también ustedes, ¿verdad? Porque ustedes en la crisis sociosanitaria están
adscritos, ¿sí? Como aquellos sujetos que se encargan del tratamiento científico de la crisis sociosanitaria. Se parte del supuesto siguiente: sin salud no hay economía vibrante, y sin una economía próspera tampoco puede haber salud. ¿Sí? Ojo con esto. Es una vinculación estrecha, es una vinculación muy profunda, ¿sí? Fundamental, obviamente, porque sin una no funciona la otra y viceversa. Entonces, podemos decir lo siguiente: dicho planteamiento se traduce inmediatamente en un reto y en un desafío a la misma vez para las ciencias sociales y específicamente para la sociología. ¿Por qué? Porque al vínculo al que nos referimos necesariamente es relacional y van de la mano. Aunque en situaciones de crisis sociosanitaria, esta configura circunstancias, aquí no me salen unas palabritas, y esta configura circunstancias inéditas, decía yo aquí. Inéditas, ¿sí? O sea que nunca antes se habían presentado. Entonces, nos vamos a este presupuesto fundamental que nos va a guiar. Evidentemente, los datos macroeconómicos, por principio metodológico, dan cuenta del cómo se concentra en un indicador. En este caso, el Producto Interno Bruto, y que por ser uno de los indicadores más veraces para explicar el comportamiento de una economía, un problema o una fortaleza económica, como es la contracción económica de un país, es que su utilización adquiere pertinencia para hablar del impacto de la pandemia COVID-19. O sea que, ¿por qué decimos datos macroeconómicos? Y aquí venimos ya también con el uso de categorías exclusivamente de la economía. Y que nosotros las estamos retomando. ¿Qué es lo macroeconómico? Ustedes se han de estar preguntando, bueno, ¿y esto de macroeconómico a qué nos referimos? Sí, la macroeconomía es aquella área de la economía que se refiere a los aspectos de una economía en la cual se define la producción, la circulación y el consumo a partir de índices generales y que dicen cómo se concentra la producción de un país. La macroeconomía es eso. Y muchas veces, y esto es algo bien difícil que vamos a decir, se utiliza más la macroeconomía que la microeconomía para lanzar el análisis. Y resulta que la macroeconomía solo es una parte, solo es una área que nos dice cómo se concentra la producción. De hecho, hay índices que nos dicen cómo se concentra la producción, el consumo y la distribución de un país. ¿Sí? De hecho, pues aquí hablo del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un índice económico que habla o que dice cómo un país produce o cómo un país produce en distintos rubros o áreas en un solo año. Entonces, Producto Interno Bruto. Y esto del Producto Interno Bruto hay que tener mucho cuidado porque también incluye, al menos para el caso de El Salvador, incluye hasta las remesas. Fíjense. Ahora las remesas están incluidas en el Producto Interno Bruto.
por la importancia que adquieren las remesas. Resulta que las remesas en los últimos 5 años pasaron de un 18% en el Producto Interno Bruto a un 21, 23% hoy con la pandemia. Entonces tiene un porcentaje importante dentro del Producto Interno Bruto. Y ustedes bien saben que las remesas vienen del exterior, principalmente de los Estados Unidos. Entonces es dinero producido afuera. ¿Sí? Y entonces, en términos bien, digamos, bien estrictos, no sería incluido dentro del Producto Interno Bruto. Pero en realidad que son nacionales, o sea, son salvadoreños y salvadoreños, claro que viven allá desde hace mucho tiempo o recién también, pero que lo mandan para acá y que su importancia es nacional. Ya hay muchos planteamientos que dicen de que sin las remesas esta economía hace mucho tiempo que hubiese sucumbido. Estuviéramos a un nivel como Haití, hundidos económicamente. Entonces, las remesas, bueno, el año pasado, ¿cuántos miles de millones entraron en remesas? Más de 7,000 millones de dólares entraron solo en remesas al país. ¿Sí? Que más de 7,000 millones. Y por eso es que adquiere ese 21-23% del Producto Interno Bruto. Es de suma importancia. Entonces son recursos que se mandan desde el exterior, pero que su cometido es a nivel interior. El problema es que nuestra gente ocupa las remesas para el consumo y no para la producción, ¿va? O para la inversión, que sería formidable, pero lamentablemente por todas las situaciones que hemos estado señalando en la reunión pasada, es que la gente no puede utilizar el dinerito que le mandan nuestros compatriotas para la inversión, por ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que ya fundan empresas, bueno, su tienda va en su casa. Yo me doy cuenta que más que todo en colonias populares que la gente hasta una tienda puesto. Pero son bien, digamos, son casos bien excepcionales. Bueno, lo que yo les quiero decir es que es necesario hablar de un índice macroeconómico que se llama Producto Interno Bruto, para hablar de otro índice macroeconómico llamado contracción económica del país. ¿Y por qué queremos hablar de ello? Porque a raíz del COVID-19, la economía del Salvador, en vez de crecer en el 2020, por la incidencia del COVID-19, en vez de crecer, decreció. Hubo un decrecimiento. O sea, hubo una situación negativa. Entonces, eso se llama decrecimiento. Entonces, por eso es que es necesario hablar del Producto Interno Bruto, pero también de la contracción económica que a raíz del COVID-19 se dio. Bien, pero si se quiere plantear el cómo esa concentración se dispersa o distribuye en otros indicadores, o sea, me refiero al Producto Interno Bruto, tenemos que acudir a los datos o índices microeconómicos.
Estamos ya metiéndonos también con otra área de la economía, que es la microeconomía. En el análisis, entonces, hay que vincular lo macroeconómico y cómo este aspecto o fase se traduce a nivel microeconómico para tener una certeza de lo que se maneja a nivel problemático o de preocupación. Todo este tratamiento es válido para la economía formal e informal como la salvadoreña. Bien, entonces, mire, y entonces lo microeconómico, ¿qué es? Son aquellos índices puntuales que se refieren precisamente a que cómo se distribuye lo que se concentra. En microeconomía, lo que prevalece es la distribución, cómo se distribuye, cómo se destina lo que se concentra. Es todo lo contrario. Y por eso es que, por ejemplo, un índice microeconómico son las ventas, por ejemplo, el consumo. Son índices microeconómicos, porque ya me dicen cómo la gente, cómo la gente gasta, por ejemplo, cómo la gente utiliza los recursos. O no solo la gente, sino que también una economía, la de un país. En este caso, de El Salvador. Entonces, es lo económico. El precio es un índice también microeconómico, porque es algo bien puntual. ¿Sí? El salario es también un índice microeconómico, porque me dice cómo dentro de la producción se destina para pago de salario una cantidad. Pues. En este caso, lo que se postula como salario en un país. El impacto en El Salvador. A 2 años de la crisis sociosanitaria COVID-19, la contracción económica ha sido un problema muy singular, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva. Dicen que la economía de El Salvador finalizó el año 2020, estamos hablando del 2020, con una caída en su Producto Interno Bruto de, aquí, menos 7.9. De menos 7.9. Esta es una de las contracciones más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 80 y 81, cuando el Producto Interno Bruto cayó hasta un menos 11.77 y menos 10.45 respectivamente. Pero volviendo, esa contracción de menos 7.9 provocada en gran manera por la pandemia COVID-19 que lastró la economía global en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Lastró, ¿qué quiere decir lastró? Arrastró. Entonces, vean, aquí lo que estamos destacando y poniendo en boga es ese estrepitoso decrecimiento alto, por cierto, de menos 7.9. Los desequilibrios causados por la pandemia COVID-19, en ese sentido, hubo desequilibrios. Como no decreció, sino que al contrario, decreció la economía. Entonces, eso inmediatamente produjo desequilibrios. Y eso es lo que también debemos de tratar. La contracción económica registrada en el año 2020, o sea, hace 2 años, se tradujo en que la economía tuviera una pérdida de más de 2.258 millones. Así, el Producto Interno Bruto llegó a los 24.638.7 millones. Niveles similares a los registrados en el 2016, que fue de 24.191.4 millones. Es decir, un retroceso económico de 4 años. Esto implica que el país cerró oficialmente en recesión.
dividen, o sea, la misma fuente que utilizamos con la anterior, que fue un periódico. Bueno, miren, aquí lo que estamos comparando es la producción total que tuvo el país en el año 2020, que fue de 24.638.7 millones y que se compara con la que hubo en el 2016, que fue de 24.191. Entonces, lo que queremos decir aquí es que la economía, con ese decrecimiento que hubo de menos 7.9, se contrajo y retrocedió 4 años. Imagínense, ese es un análisis estrictamente económico, obviamente. Entonces, la economía llegó a los niveles de cómo estuvo la economía en el 2016. Eso es lo que yo quiero que se destaque aquí. Y es lo que estamos destacando. Que en el 2020 la economía, en vez de crecer, decreció a tal grado que llegamos a los niveles de 2016. O sea, la economía retrocedió 4 años. Y eso en términos económicos es grave. Es complicado. Cabe destacar que lo anterior contrasta con las estimaciones hechas por el Banco Mundial en cuanto a que la caída de la economía en la región centroamericana sería de menos 6.1 y específicamente la salvadoreña sería de menos 8.7%. O sea que incluso el Banco Mundial había pronosticado que por la pandemia Centroamérica iba, en toda ella, en conjunto, iba a decrecer menos 6.1%. Pero ya viendo los países en específico, El Salvador iba a ser como la economía más dañada. Imagínense, ellos pronosticaron menos 8.7 y acabamos de leer que fue de menos 7.9. O sea, un punto, prácticamente un punto, fallaron en un punto. ¿Sí? El país, entonces, pero los resultados arrojados obviamente fueron menores a los esperados, a pesar de que además del COVID-19 el país tuvo que afrontar otras situaciones adversas vinculadas al clima. Recuerdan que en el 2020 ustedes se acuerdan que hubo lluvias, hubo temporales en el mes de mayo que provocaron inundaciones a nivel rural más que todo, pero también a nivel urbano. Y también hubo huracanes que nos afectaron. Estoy hablando del 2020. Yo creo que ustedes se acuerdan. En el 2020, en plena pandemia, también hubo otros eventos, otros fenómenos de carácter natural, pero nosotros en sociología le llamamos fenómenos socionaturales por los efectos sociales que tiene él. Eso. Entonces, que estuvieron también vinculadas al clima. Pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó al principio de la clase, que fue el de la interdisciplinaridad. Los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando o particularizando. Entonces, vamos a ver que los desequilibrios a nivel de lo que fue, por ejemplo, en el empleo, fue devastador. Se perdieron 100,000 empleos prácticamente. Y a esta altura, a 2 años, no hay una recuperación de los empleos que se perdieron en el 2020. Si hay algún comentario, pues hágamelo saber, por favor. Así en el análisis se puede aseverar que en el año 2020
los meses de abril y mayo fue donde la economía sufrió los peores estragos y en junio se dio la tormenta Amanda, es lo que yo les decía. Luego llegó Cristóbal y después los huracanes Eta y Iota. O sea, fueron unos fenómenos que se agregaron pues, a la crisis. Ojo, pues, vinieron a agravar más la situación o a complicarla más. Pero el mayor impacto se dio en el segundo trimestre del año 2020, cuando se llevó a cabo el confinamiento estricto. Así lo llamamos en clase ahorita, confinamiento estricto, pero es la susodicha cuarentena domiciliar obligatoria. Ustedes la vivieron, yo la viví. Somos, digamos que somos testigos oculares, si ustedes quieren, testigos existenciales de eso. Entonces, ese confinamiento fue más que todo el hecho que más afectó a que el Producto Interno Bruto cayera. Y aquí hay un dato muy revelador, ya que el Producto Interno Bruto trimestral cayó menos 19.4, o sea, solo en ese periodo que duró el confinamiento o la cuarentena domiciliar obligatoria, solo en ese trimestre, 3 meses, la economía decreció menos 19.4. A nivel general, la economía decreció menos 7.9, pero aquí estamos especificando. Resulta que en el análisis económico, y como dijimos anteriormente, los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando y particularizando. Aquí estamos nosotros especificando y particularizando el confinamiento estricto o la cuarentena domiciliar obligatoria. Y puede que los índices pueden ser incluso mayores, más altos, pueden ser más altos. Y por eso es que aquí vemos que este índice es alto, altísimo, comparado con el menos 7.9% que decreció la economía en su conjunto. Vemos que solo en ese trimestre la economía decreció menos 19.4 comparado al año 2019. En el tercer trimestre la caída fue menor. O sea, después de la cuarentena siguió decreciendo la economía, pero a un porcentaje menos, a menos 9.9%. Y el cuarto trimestre, que fue de menos 2.3 a finales de 2020. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente del Banco Central de Reserva de aquel entonces, que por cierto hasta ya murió por COVID, por cierto. Murió por COVID el año pasado, a finales del año pasado. Bien, entonces hemos estado como haciendo un panorama, porque en realidad no podemos hacer un análisis estricto, riguroso, hondo, detenido. Y ustedes saben por qué, no tenemos todo el tiempo suficiente y necesario. Tenemos el tiempo necesario, pero no todo el tiempo. Por favor, ustedes pueden consultar pues también los documentos que están subidos en la aula virtual, pero también en internet. Bien, entonces aquí ya nos estamos metiendo, después de hacer todo ese panorama. Repito, si hay alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que acabamos de estar viendo, yo les solicitaría que lo haga. Si algo no entendió, mire, ¿cómo es esto? De que si la economía decreció menos 7.9, ¿cómo es esto que después usted me dice que en el trimestre que duró la cuarentena domiciliar obligatoria se decreció mucho más? El decrecimiento fue mayor, sí, fue mayor, pero es porque en el análisis, el análisis económico, cuando ya nosotros particularizamos
particularizamos o especificamos, los índices pueden crecer más. Eso es lo que sucede. Bien, hoy vamos entonces a entrarle cómo ese impacto que hemos estado describiendo y haciéndole un análisis con datos. Porque, miren, lo mejor que puede sucederle a uno es que utilice datos. Porque yo no puedo venir aquí a la clase y estar hablando, fíjese que hubo un decrecimiento y que no sé qué, que no sé cuál, y no le pongo los datos. Hasta ustedes dirían, este señor está errando, no, está engañando. Pero lo bueno es que tenemos datos y datos sustentados, datos documentados. De eso la asignatura tiene que preocuparse mucho. Entonces vamos ahora a ver cómo eso se configuró en la economía formal. Que como dijimos al principio de la clase, es aquella economía legal. Es la economía legal, es la economía, digamos, establecida. ¿Sí? O sea, es la ideal. Para muchos le llaman también la economía ideal. Y es muchas veces la que habla por un país. ¿Por qué? Porque está controlada, está legalizada, está sometida a mucho escrutinio, la economía formal. Entonces se toma muy en cuenta a la economía formal, pero ya, por ejemplo, lo dijo una compañera en la clase anterior, de que la economía informal es como esa economía en la cual no se habla, porque en realidad es bien, digamos, cuando uno quiere encontrar o quiere medir índices, se vuelve bastante complicado, porque, bueno, la economía informal es una economía, pues, por eso es que le llaman la economía subterránea, que es la que la gente ve, pero no controla. ¿Sí? Incluso, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que muchos de nosotros, incluso yo me baño en el chorro, me vinculo más con la economía informal que con la economía formal. Y usted me puede preguntar, ¿pues cómo es eso? Mire, pues si yo ahora fui al banco a sacar recursos que formalmente yo me los gano. Si son entradas propias de la economía formal, pero que esos recursos, voy al mercado central, voy a la tienda de la colonia y son unidades de la economía informal. Imagínense cómo está el vínculo. Es un vínculo necesario. Yo no me voy a ir al súper, pues, a que esos recursos que yo me los gano dentro de la economía formal se vayan. Porque como ya mencionaron ustedes, los índices de los precios están complicados. Entonces, prefiero irme al mercado municipal, a un mercado municipal, a gastarme, a comprar con economía informal. Entonces, la economía formal es esa economía legal, la economía establecida, la economía que está pegada a leyes y a control. Entonces, podemos decir la siguiente idea: partimos de la dimensión formal de la economía para parangonear. O sea, parangonear es comparar. Para parangonear inmediatamente con la dimensión informal y tener una lectura integral y holística. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si algo nosotros debemos de aprender a través de la sociología y en sociología, es que nos invita a hacer lecturas holísticas, a hacer interpretaciones holísticas.
aunque para el caso de El Salvador existe un dato muy importante para tener un criterio muy específico para tratar el problema del impacto de la pandemia COVID. Y es el siguiente. Antes de la irrupción histórica que ha significado la pandemia COVID-19, la economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento, entre el 2 y 2.5%, y un desequilibrio estructural en donde el sector informal prevalece sobre el sector formal. En alguna manera, este planteamiento también lo mencionó una compañera en la clase anterior. Entonces, esta es una realidad innegable. En cuanto al empleo, hay una preeminencia del sector informal sobre el sector formal. En cuanto al empleo, no digamos en otros aspectos. Aquí estamos hablando del empleo, porque con respecto al consumo, incluso los que trabajan formalmente consumen informalmente. Imagínense. Por eso es que yo siempre les voy a manifestar que en la sociedad no hay realidades blancas y hay realidades negras. No podemos decir estrictamente, mire, esto es negro y esto es blanco. Por esos vínculos, por esas realidades que yo estoy ahorita destacando. Imagínense cuántos en este país tienen empleo formal, pero que sus recursos los van a gastar a la economía informal, porque es más barato, ¿sí? Por muchas razones. Por muchas razones usted puede utilizar la economía informal porque es más conveniente, ¿sí? Más que todo por los precios, por la facilidad que uno puede tener también de vincular. Luis Tobar, sí. Adelante. No, perdón, que se me fue. Ok. Bueno, entonces, cuando yo les digo, mire, en la sociedad no podemos decir que esto es negro y esto es blanco, es porque no estamos sujetos estrictamente a unas realidades. A realidades estrictas. No, eso no procede. Eso no procede. Eso es como cuando decimos, miren, fíjense que la ley de Dios es la ley del pueblo y hay que respetarla. ¿Sí? Eso no procede en las ciencias sociales. ¿Sí? Y como la gente dice, esto es esto, entonces tiene la razón y tiene la verdad. Y esto no es cierto. No siempre es así. Entonces, algo así también quiero yo manifestarle esta tarde cuando hablamos de la economía. O sea, la economía no podemos hablar de purezas. No podemos hablar de purezas, tenemos que hablar de relativas realidades. Y aquí lo estamos viendo. De cada 10 salvadoreños o salvadoreñas económicamente activos o activas, 7 están en el sector informal y solo 3 en el informal. Mira, esto es preocupante. Desde ya esto me configura una preocupación bastante complicada, pues, porque solo 3 están en el sector formal y 7 están trabajando en lo informal. Se considera entonces que el supuesto anterior nos puede fundamentar mucho más el momento actual de la economía de Salvador. Claro, eso es cierto. El estado de la cuestión, entonces. Las actividades económicas que registraron la mayor contracción fueron, más que todo, en el año 2020. Vamos a partir de esta coyuntura del 2020 porque es donde más se registró un retroceso en términos económicos. Servicios de entretenimiento cayó a menos 47.9%. Solo el entretenimiento. Los restaurantes y hoteles que disminuyó a menos 24.4%. Transporte se redujo menos 15.2%. Construcción que bajó menos 15.2%.